Fue la primera vez que conocí a los padres de Jessica y, sinceramente, la estaba rompiendo. Sus padres me trataban como si fuera el príncipe de Inglaterra. Su mamá brillaba como un faro, y su papá incluso abrió una botella de vino añejo que había estado guardando para una ocasión especial. Cocinaron. Un festín italiano enorme, casero desde cero. Estábamos riendo, bromeando, demonios. Yo prácticamente estaba planeando la despedida de soltero en mi cabeza. Entonces me comí un solo ravioli. En el momento en que me tragué ese maldito bocado de queso, la atmósfera no solo cambió, se hizo añicos como vidrio. El papá de Jessica volcó la pesada mesa de roble, enviando platos, vino y salsa marinara volando por todas partes. Parecía la escena de un asesinato. Se me puso justo en la cara, las venas del cuello hinchadas como cuerdas gruesas, gritando como un maniático total. Mi hija debe estar maldita. Para estar con un enfermo bastardo como tú. ¿Cómo te atreves? ¡Lárgate de mi casa! Me tomó completamente por sorpresa. Pensé que tal vez había roto alguna extraña tradición familiar italiana de la vieja escuela. Miré a Jessica, desesperado por apoyo, pero ya no me miraba con esos ojos de «te amo». Me miraba como si fuera un pedazo de mierda de perro que acababa de raspar de su zapato. «Jason», dijo, con la voz chorreando puro veneno. «Hemos terminado». «¿Qué? ¿Estás bromeando?», tartamudeé, el pánico subiendo por mi garganta como bilis. «Me comí un ravioli, Jess. Eso es todo. Perdón si ofendí a tus ancestros o lo que sea. No lo sabía. No me dejó terminar. Me agarró de la muñeca y literalmente me arrastró hasta la puerta principal. Cuando me empujó hacia el porche, me aferré al marco de la puerta suplicando como un idiota. Puedes dejarme, está bien, pero dame una razón. 3 años, Jess. Me debes al menos eso. Sabes exactamente lo que hiciste. Se burló, su rostro torcido en puro odio. Nunca pensé que fueras este tipo de pervertido, Jason. Me das asco. ¡Pum! Cerró la puerta de una patada con toda su fuerza. Mi mano derecha todavía estaba en el marco. La madera pesada aplastó mis dedos, con un crujido nauseabundo. Grité mientras mi mano se convertía en una masa palpitante de pulpa morada y azul. Me senté en el Amtrak de regreso al campus, sosteniendo mi mano destrozada, las lágrimas ardiéndome en los ojos. 3 años. Esta era la chica que solía llorar si yo me hacía un pequeño corte con papel. ¿Ahora me aplasta la mano porque comí pasta? ¿Qué demonios está pasando? Estaba perdiendo la cabeza. Necesitaba desahogarme antes de explotar. Saqué mi teléfono y llamé a Mike. Hemos sido mejores amigos desde el jardín de infancia. Una vez le salvé la vida cuando éramos niños. Empujé a su estúpido trasero fuera del camino de un camión a toda velocidad y me rompí el brazo haciéndolo. Me debe la vida. «Tío, no vas a creer esta mierda de loco», grité al teléfono. Jessica me dejó. Su papá se volvió loco. Todo porque me comí un ravioli en su casa. Esperaba que Mike se riera, que los llamara locos, que estuviera de mi lado. «Espera». La voz de Mike bajó. Era totalmente seria, fría. «¿Te comiste su ravioli?» «Sí, hombre. Era solo un ravioli de queso y carne». «¿Y qué carajo importa?» «¿Jason?» Mike sonaba sin aliento, aterrorizado. «Dime exactamente cómo lo comiste. Cada detalle». Ahora, estaba confundido, pero confiaba en él. Así que lo describí. Cómo usé el tenedor. Cómo lo corté. Cómo lo mastiqué. Incluso cómo me tragué la maldita cosa. Lo comí como un ser humano normal, Mike. ¿Cuál es el problema? Silencio. Luego un clic seco y frío. Pip, pip, pip. Me colgó. Le envié un mensaje. ¿Qué carajos? No se pudo enviar. Signo de exclamación rojo. Revisé Facebook. Bloqueado. Instagram. Bloqueado. Snapchat. Bloqueado. Finalmente llegó un mensaje de un número desconocido. Era Mike. «La gente como tú merece morir. No vuelvas a contactarme». Sentí que el suelo se disolvía bajo mis pies. ¿Mi novia? Desaparecida. Mi hermano del alma quiere que muera. Y todo por un estúpido pedazo de masa y carne. La paranoia se apoderó de mí. Tenían que estar acostándose, ¿verdad? Esto tenía que ser una broma elaborada para deshacerse de mí y poder estar juntos. Estaba tan cabreado que no podía dormir.
Contraté a un investigador privado a la mañana siguiente. Iba a atrapar a estos desgraciados, pero el investigador no encontró nada. Chico, no se conocen. Nunca se han visto. No hay llamadas. No hay mensajes. Estás limpio. Estaba sin dinero. Confundido y solo. Busqué en internet. ¿Es tabú? ¿Comer ravioli? ¿Supersticiones sobre la pasta? Nada. Solo recetas de salsa de la abuela. Traté de agachar la cabeza y concentrarme en los exámenes finales. Pensé que si simplemente me mantenía alejado de la comida italiana, estaría a salvo. Luego llegó la gala benéfica de Año Nuevo. El decano la hizo obligatoria para todos los líderes estudiantiles. Intenté no ir, diciéndole a mi consejero que estaba enfermo. «Jason, eres el presidente de la clase», espetó el señor Henderson. Normalmente era un tipo relajado, pero hoy me miraba con ojos fríos y muertos. «Si faltas a esto, te quito el título. Y pondré una mancha negra en tu expediente permanente. Mete tu trasero ahí dentro». No tuve opción. El evento era una comida internacional compartida. Rezaba por pizza o tacos. Pero, por supuesto, mi rival, Chad, un idiota rico y arrogante que lleva años intentando quitarme el puesto, estaba a cargo de la estación de comida. «Hola, Jason». Chad sonrió sosteniendo un plato. «Ravioli casero, receta de mi abuela». Me quedé paralizado. «Estoy bien, Chad. Creo que soy alérgico al cerdo». «Oh, no te preocupes». Chad sonrió con malicia, sus secuaces riendo detrás de él. «Hice una tanda especial solo para ti. Espinaca y queso, sin carne. Tienes que probar uno. El decano está mirando». Tenía razón. El decano, los profesores, todos me estaban mirando. Si me negaba, parecería un idiota engreído. Chad me estaba atendiendo una trampa. Tenía que arriesgarme. La última vez lo comí voluntariamente. Esta vez me estaban obligando. ¿Tal vez eso hace una diferencia? Tomé el tenedor. Me temblaba la mano. Me metí el ravioli en la boca y lo tragué entero, casi sin masticar. Silencio. Silencio absoluto. El murmullo en la cafetería se detuvo al instante. Miré hacia arriba. 300 personas me estaban mirando. Sus expresiones no eran solo de enojo. Eran de horror, como si acabara de asesinar a un cachorro en el escenario y me hubiera reído. «¡Enfermo!». Mis compañeros de cuarto se levantaron de la mesa, tirando las sillas. «No puedo creer que dejamos que un pervertido como tú durmiera en nuestra habitación», gritó uno. «Señor Henderson, queremos que se vaya. ¡Ahora! No hice nada», grité retrocediendo. «Chad me lo dio. Todos lo vieron». El señor Henderson se acercó a mí, el rostro pálido. «Jason, me arrepiento de haberte dejado liderar esta clase. Eres una mancha en esta universidad. Empaca tus malditas cosas. Estás en libertad condicional académica con efecto inmediato». Me desalojaron del dormitorio esa noche. Mis compañeros tiraron mi ropa por la ventana del tercer piso. Mientras recogía mi ropa interior del césped embarrado, los estudiantes se asomaban por las ventanas cantando. «¡Raro! ¡Raro! ¡Raro!». Alquilé una habitación en un motel horrible en las afueras de la ciudad, del tipo donde las sábanas tienen manchas que cuentan historias que no quieres escuchar. Estaba perdiendo la cordura. Estaba alucinando. Chad drogó la comida. Fui a la oficina de seguridad al día siguiente, sobornando al guardia para ver las grabaciones de la cafetería. Necesitaba ver qué había comido realmente. Tal vez no era ravioli. Tal vez era, no sé, una oreja humana. Vi la grabación 3 veces. Era solo un ravioli. Solo me lo comí. Nada raro. Fui al hospital. Exigí una evaluación psiquiátrica. «Doctor, todos me odian cuando como pasta. ¿Estoy loco?». El médico miró el video de seguridad que le mostré en mi teléfono. Su rostro comprensivo se endureció como piedra. Presionó un botón debajo de su escritorio. 2 guardias de seguridad entraron corriendo. «Saquen a esta basura de mi hospital», escupió el doctor. «Aquí tratamos a personas enfermas, no a monstruos como tú». Me arrastraron afuera y me arrojaron a la acera como una bolsa de basura. Cuando regresé al motel, el dueño estaba esperando con un bate de béisbol. «Lárgate. No quiero tu dinero. Solo vete». No tenía a dónde ir. Tomé un autobús de regreso a casa. Mi familia era mi última esperanza. Mi mamá tiene cáncer terminal. Es frágil,
dulce, y me ama más que a nada. Mi papá y mi hermano menor siempre me han apoyado. Cuando llegué a casa, no hicieron preguntas, solo vieron que estaba destrozado. Me dieron de comer, me dejaron dormir y no mencionaron la escuela. Mi hermano, que normalmente se queda en su residencia universitaria, volvió a casa solo para estar conmigo. Durante una semana me sentía salvo. Casi olvidé la maldición. Luego llegó la noche en que decidí volver y enfrentar la música. Una última comida antes de mi no después. «¡Que te vayas!», dijo mamá con voz débil. Salió de la cocina sosteniendo un plato humeante. Mi sangre se heló. «Ravioli». «Mamá, no puedo», susurré. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Jason, no sé cuánto tiempo me queda. Esta podría ser la última comida que cocine para ti, por favor. ¿Solo por mí?» La culpa me golpeó como un camión. ¿Cómo podía decirle que no a mi madre moribunda? «Está bien», mentí. «Empácalo. Me lo comeré en el autobús». Sonrió, aliviada. Empaqué cuidadosamente el ravioli en un recipiente de plástico. Todos parecían normales. Sin gritos, sin mesas volcadas. Tomé mi bolso y alcancé el pomo de la puerta. Estaba a salvo. Me iba. «Jason». Un grito rasgó el aire. Era mamá. Me di la vuelta. Me estaba señalando. Su rostro se contorsionó en puro horror. «¿Cómo pude dar a luz a algo como tú?». Se desplomó, desmayándose por la impresión. «¡Mamá!», grité soltando mi bolso. Mi papá agarró una pesada lámpara de hierro. Ya no parecía mi papá. Parecía un verdugo. «Te voy a matar. Te voy a matar, hijo de puta». «¡Crack!». La lámpara se estrelló contra mi cráneo. La sangre corría por mi cara, cegándome. Retrocedí a rastras resbalando en el suelo. «¡Papá! ¡Para! ¡Soy yo!». Mi hermano salió corriendo. Del baño. «¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltala! ¡Es tu hermano!», gritó mi hermano protegiéndome con su cuerpo. «Si lo vuelves a tocar, llamo a la policía». Soy José, aferrándome a la pierna de mi hermano. Por fin, alguien estaba de mi lado. Entonces, mamá despertó. Se arrastró hasta nosotros. Agarró el brazo de mi hermano y le susurró algo al oído. No pude oírlo, pero vi cómo el color desaparecía del rostro de mi hermano. Me miró. El amor se había ido, reemplazado por una oscuridad que nunca había visto antes. Caminó hasta la encimera de la cocina, tomó el cuchillo de carnicero y se volvió hacia mí. «Necesitas morir», dijo con calma. «Jason, de verdad necesitas morir». Retrocedí a rastras pateando la puerta para abrirla, la adrenalina inundando mi sistema. Mientras corría hacia la noche lluviosa, miré atrás una última vez. Mi teléfono estaba en el suelo donde lo había dejado caer. La pantalla todavía estaba encendida. Mamá debió haberlo visto. Entrecerré los ojos a través de la sangre y la lluvia. Vi lo que estaba en la pantalla y de repente lo entendí. Entendí por qué Jessica me dejó, por qué Mike me dijo que muriera, por qué la escuela me expulsó, por qué mi propia madre se desmayó y mi hermano quiso descuartizarme. La pantalla parpadeaba bajo la lluvia, pero mis ojos entrenados para leer en cualquier condición, 3 años de biblioteca universitaria hacen eso, descifraron cada píxel con claridad brutal. Era una foto mía, no una foto cualquiera, era una imagen tomada. Desde arriba, con un ángulo extraño, como de cámara de seguridad. Yo estaba sentado en la mesa de los padres de Jessica, el tenedor en la mano, el ravioli a centímetros de mi boca. Y debajo de la foto, un texto en un grupo de mensajes que yo nunca había visto, un grupo con cientos de contactos, tal. «Ves miles. Lo está haciendo. Jason Merritt está comiendo el ravioli. Protocolo activo. Miles de respuestas en segundos. Nombres que reconocía. El papá de Jessica. Mike. El señor Henderson. El doctor del hospital. El dueño del motel. Nombres que no reconocía. Cientos. Miles. Me quedé paralizado en la lluvia. La sangre mezclándose con el agua en mi barbilla, formando ríos rosados sobre mi cuello. El dolor de mi cráneo latía como un tambor de guerra, pero mi mente de repente estaba más fría y más clara que nunca en mi vida. Esto no era una maldición. Esto era una red. Retrocedí 2 pasos hacia la oscuridad del jardín, calculando.
La puerta de mi casa seguía abierta. Podía escuchar a mi hermano moviéndose adentro, los pasos lentos y deliberados de alguien que no tiene prisa porque está seguro de que su presa no tiene a dónde ir. Tenía razón en casi todo. Casi. Corrí. No hacia la calle. ¿Principal? Eso era lo primero que esperarían. Salté la cerca del jardín trasero, aterrizando en el lodo del callejón con un golpe que me sacudió los dientes. Mi mano derecha, todavía medio destrozada desde el episodio de la puerta, protestó con un dolor que me nubló la visión por 2 segundos, completos. Me la apreté contra el pecho y seguí corriendo. El callejón desembocaba en la avenida Márquez, 4 cuadras de negocios cerrados y faroles parpadeantes. Una farmacia de guardia con luz de neón verde. Entré. El farmacéutico levantó la vista. Un hombre de unos 50 años, bigote gris, lentes de aumento. Sus ojos recorrieron mi frente ensangrentada, mi ropa empapada, mi mano hinchada. Por un segundo esperé que su cara cambiara, que buscara algo debajo del mostrador. «Dios mío, muchacho», dijo, y su voz sonaba genuinamente alarmada. «Siéntate. Voy a llamar una ambulancia». «No», dije, demasiado rápido. «Por favor, solo necesito vendas. Y un cargador. ¿Tiene un cargador universal? Le pago lo que sea». Me miró durante un momento eterno. Luego asintió. Mientras me limpiaba la herida en el baño trasero con las vendas que me dio, conecté mi teléfono a su cargador detrás del mostrador y volví a la pantalla. El grupo de mensajes se llamaba simplemente Los Guardianes del Plato. ¡Qué nombre tan ridículo para algo tan aterrador! Scrolleé hacia arriba durante lo que parecieron horas. Los mensajes llegaban a miles, fechados durante años. Y entonces encontré lo que necesitaba. Un mensaje, fijado en la parte superior del grupo, con el logo de una organización que nunca había escuchado. Orden Internacional de la Mesa Sagrada, fundada en 1887. Propósito: proteger el protocolo del primer bocado. Debajo, una lista de normas. Normas sobre la pasta. Específicamente, normas sobre el ravioli. Según este documento, existía una preparación específica, una receta transmitida de generación en generación dentro de familias iniciadas, que contenía algo que ellos llamaban el sello. No era veneno, no era droga, era un ingrediente ritual, algo que según ellos marcaba espiritualmente al que lo consumía sin ser iniciado, y la persona marcada debía ser eliminada. Mi estómago se convirtió en piedra. Busqué mi nombre en el grupo. Aparecía 342 veces. La primera mención era de hace 3 años y 2 meses, exactamente cuando empecé a salir con Jessica. 342 veces. Me senté en el baño trasero de la farmacia con el teléfono temblando en mi mano buena, leyendo mi propio nombre como si fuera el protagonista de una historia de horror que alguien más había escrito sin avisarme. La herida en mi cráneo había dejado de sangrar activamente, pero latía con una insistencia que me recordaba que el tiempo no era mi aliado. La primera mención decía exactamente esto: candidato identificado. Jason Merritt, 21 años, Universidad Estatal. Jessica Balmonte iniciará protocolo de prueba. Duración estimada: 6 meses. 6 meses. Jessica y yo empezamos a salir 6 meses después de esa fecha. Ella no me encontró por accidente en aquella biblioteca. No fue amor a primera vista. Fue una asignación. 3 años de mi vida. 3 años de creer que era el hombre más afortunado del mundo, porque una mujer increíble me había elegido a mí entre todos los posibles. Y todo ese tiempo yo era simplemente un experimento, un sujeto de prueba, un nombre en una lista. Cerré los ojos. Respiré. El dolor de cabeza pulsaba detrás de mis órbitas como un corazón auxiliar. Piensa, Jason. Piensa. Volví al grupo de mensajes y busqué el término protocolo del primer bocado. Aparecía en un documento adjunto de 40 páginas. Lo abrí. Era denso, escrito en un español formal y arcaico que olía a siglos de polvo institucional. La versión corta, destilada por mi cerebro aterrorizado en los puntos esenciales, era esta. La orden creía que ciertas familias poseían lo que ellos llamaban sangre del plato, un linaje que les daba el derecho exclusivo de preparar y consumir ciertos alimentos rituales. El ravioli era uno de ellos. No cualquier ravioli,
sino una receta específica transmitida únicamente dentro de familias iniciadas, cocinada en fechas determinadas, con ingredientes que incluían algo que el documento llamaba eufemísticamente la esencia. No describían qué era la esencia. Lo que sí describían, con una precisión que me revolvió el estómago, era lo que debía ocurrirle a cualquier outsider que consumiera el plato sagrado. Lo llamaban la corrección, y cada miembro de la orden, sin importar su relación previa con el marcado, estaba obligado a participar en ella. Familia, amigos, autoridades, médicos, todos. Por eso Mike me colgó. Por eso el doctor llamó a los guardias. Por eso mi propio padre tomó la lámpara. No era odio personal. Era obediencia a algo mucho más antiguo y mucho más frío que el odio. Busqué el nombre de mi madre. Aparecía 12 veces. Elena Merritt, miembro pasivo. Reclutada por Valmonte en 2019. Conoce el protocolo. Hace 4 años, un año antes de que yo conociera a Jessica, mi madre me había entregado. No, esta noche, no con el ravioli que cocinó llorando. 4 años atrás, cuando se unió a esta orden y aceptó que si algún día su hijo consumía el plato, ella también participaría en la corrección. ¿Sabía que sería yo el objetivo cuando cocinó esta noche? ¿O simplemente cocinó ravioli porque era mi comida favorita de infancia, sin saber que Jessica ya me había marcado años atrás y la maquinaria se activó automáticamente? No podía saberlo. No podía preguntárselo. No podía volver. El farmacéutico tocó la puerta suavemente. Muchacho, llevas 40 minutos ahí dentro. Ya salgo, dije. Desbloqueé el grupo de mensajes con dedos que apenas obedecían. Busqué la sección de miembros. Necesitaba saber el tamaño real de esto. Necesitaba un número. El contador decía 14.847 miembros activos. 14.847 personas en este grupo. Y eso era solo este grupo. El documento mencionaba capítulos regionales, capítulos internacionales. Salí del baño. El farmacéutico me miró con esa expresión específica de los hombres buenos que saben que algo está terriblemente mal, pero no saben cómo nombrarlo. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó. Lo miré a los ojos durante 3 segundos completos, buscando cualquier señal, cualquier microexpresión, cualquier tensión en la mandíbula. Nada. Solo un hombre cansado con turno nocturno. Sí, mentí por segunda vez en la noche. Tengo a dónde ir. Pero mientras empujaba la puerta de vidrio hacia la lluvia, la verdad era mucho más simple y mucho más aterradora. No tenía absolutamente a nadie. La lluvia había bajado a una llovizna fina y persistente, del tipo que no moja rápido pero termina calándote hasta los huesos si caminas suficiente tiempo bajo ella. Yo llevaba caminando 40 minutos. No tenía destino. Tenía dirección. Hay una diferencia importante entre esas dos cosas que solo entiendes cuando lo has perdido todo. Un destino es un lugar que te espera. Una dirección es simplemente alejarte de lo que quiere matarte. Mi cerebro funcionaba en 2 niveles simultáneos mientras mis pies mojados golpeaban el asfalto. En el nivel superficial, catalogaba lo inmediato. Herida en cráneo posiblemente necesitaba puntos, mano derecha con movilidad reducida, 0 dinero en efectivo, teléfono al 15% de batería, sin ropa seca, sin comida desde el mediodía. En el nivel profundo, el nivel donde viven, las preguntas que realmente importan, procesaba una sola cosa. El documento hablaba de la esencia como ingrediente del ravioli sagrado, un ingrediente que marcaba al que lo consumía. Pero yo lo había comido 2 veces, con semanas de diferencia, preparado por familias distintas que no se conocían entre sí. ¿Qué probabilidad había de que ambas versiones contuvieran exactamente el mismo ingrediente ritual? A menos que no fuera el ingrediente lo que importaba, a menos que fuera yo. Me detuve bajo el toldo de una tintorería cerrada. El neón apagado proyectaba sombras moradas sobre el pavimento, mojado. Saqué el teléfono y volví al documento. Busqué la palabra marcado. Apareció en el capítulo 7, titulado con una sobriedad que helaba: sobre los nacidos fuera del plato. Lo leí 3 veces para asegurarme de que entendía correctamente. Según la orden, existían personas que nacían con lo que ellos llamaban inversión de linaje. Individuos cuya sola presencia en el acto de consumir el plato sagrado
Contaminaba no el alimento, sino el ritual mismo. No importaba si lo comían o no. No importaba si lo tocaban. Bastaba con que estuvieran en la mesa cuando alguien más lo preparara con intención ritual. Pero el acto de comerlo era la confirmación definitiva. Yo no había activado ningún protocolo al comer el ravioli. Yo simplemente había confirmado lo que la orden ya sabía desde antes de que yo naciera, que yo era uno de ellos, uno de los invertidos. Y los invertidos, según el capítulo 8, no eran simplemente outsiders que habían violado una tradición, eran considerados una amenaza activa para la orden, porque un invertido que descubría su naturaleza podía, teóricamente, deshacer lo que el plato sagrado construía. No entendía qué significaba eso todavía, pero la orden claramente lo entendía, y claramente lo temía lo suficiente como para movilizar 14.847 personas contra un estudiante universitario con la mano rota y sangre seca en la frente. El teléfono bajó al 10%. Necesitaba cargarlo. Necesitaba ese documento. Completo. Necesitaba un lugar donde pensar sin que nadie pudiera encontrarme. Pensé en hoteles, descartados inmediatamente. Tarjeta de crédito rastreable. Pensé en iglesias. Algunas dejaban entrar de noche, pero no podía apostar a que el párroco local no fuera miembro número 14.848. Pensé en la biblioteca universitaria, abierta 24 horas durante época de exámenes, con enchufes en cada mesa y cámaras de seguridad suficientes para que nadie intentara nada público. El campus quedaba a 3 kilómetros. Empecé a caminar. A mitad del camino pasé frente a un bar universitario que conocía, el Ancla Roja. Llevaba 2 años bebiendo ahí con Mike cada viernes. El portero, un tipo enorme llamado Darnell, me había sacado de una pelea una vez y después me había comprado un trago riéndose. Las luces estaban encendidas. Eran las 11 de la noche, todavía en horario. Calculé el riesgo. Darnell no era estudiante universitario. No tenía conexión con Jessica ni con mi escuela. Las probabilidades de que fuera miembro de la orden eran bajas. No imposibles, pero bajas. Y necesitaba ese cargador. Empujé la puerta. Darnell estaba en su taburete habitual junto a la entrada. Me miró. Sus ojos recorrieron mi frente, mi ropa, mi mano, exactamente como el farmacéutico, exactamente como cualquier persona normal que vea a alguien en mi estado. Luego, hizo algo que nadie había hecho en semanas. Sonrió. Colega, pareces el sobreviviente de una película de terror, dijo. ¿Qué te pasó? Y yo, que había mantenido la compostura en la farmacia, en el callejón, bajo la lluvia, mientras leía que mi propia madre era miembro de una organización que quería matarme, sentí que algo detrás de mis ojos amenazaba con romperse. Es una historia muy larga, dije con la voz apenas firme. Tengo toda la noche, respondió y se bajó del taburete. Entra. El primer trago va por mi cuenta. Darnell me consiguió un cargador, una bolsa de hielo para la mano y un whisky doble sin hacer preguntas adicionales. Lo puse en la barra frente a mí y lo miré como si fuera el objeto más hermoso que había visto en mi vida. Luego no lo toqué. Necesitaba la cabeza clara. El bar estaba medio vacío. Miércoles de llovizna, época de exámenes. 4 estudiantes en una mesa del fondo jugando cartas. Una pareja en el booth de la ventana que claramente prefería no existir para el resto del mundo. El bartender, una chica con trenzas rojas que no me conocía, limpiando vasos con ese ritmo hipnótico de quien lleva 6 horas haciendo lo mismo. Nadie me miraba. Por primera vez en semanas, nadie me miraba. Conecté el teléfono y volví al documento mientras Darnell atendía a alguien en la puerta. El capítulo 9 se titulaba Protocolo de corrección, fases y responsabilidades. Era el capítulo más largo, 40 páginas de las 40 totales, y estaba dividido en secciones con una burocracia que resultaba obscena dado el tema. Fase 1. Aislamiento social. Eliminar los vínculos afectivos del marcado. Pareja, amigos cercanos, figuras de autoridad. El objetivo era dejarlos sin red de apoyo antes de proceder. Eso explicaba a Jessica, a Mike, al señor Henderson, al doctor. Fase 2. Desestabilización económica y habitacional. Eliminar el acceso a recursos materiales. Trabajo,
vivienda, dinero, el motel, la expulsión del dormitorio, el dinero gastado en el investigador privado que resultó ser una pérdida total. Fase 3. Contaminación del núcleo familiar. El paso más delicado según el documento, porque requería revelar el protocolo a miembros de la familia que pudieran no estar completamente iniciados. Se hacía únicamente cuando las fases anteriores habían fallado en producir el resultado esperado. El resultado esperado. No lo nombraban directamente en este capítulo, pero yo ya sabía lo que significaba. Se suponía que para la fase 3 yo ya debía estar muerto. Por mis propias manos, presumiblemente. Un hombre completamente aislado, sin dinero, sin hogar, sin nadie. La lógica era fría y perfecta, y me revolvió el estómago con su eficiencia. No me habían matado directamente porque no necesitaban hacerlo. Me estaban desmantelando metódicamente hasta que yo mismo me rindiera. Y había funcionado casi perfectamente. Casi. Lo que no habían calculado era que yo vería la pantalla del teléfono bajo la lluvia, que la sangre en mis ojos no sería suficiente para impedirme leer, que 3 años de biblioteca universitaria me habían dado una velocidad de lectura que resultaba, en este momento específico de mi vida, literalmente salvadora. Scrolleé hasta el final del documento buscando el capítulo 10. No existía. El documento terminaba abruptamente en la mitad de una oración del capítulo 9, como si alguien lo hubiera cortado antes de terminar de escribirlo o antes de terminar de subirlo. La oración incompleta decía: en el caso excepcional de un invertido que llegue a comprender la naturaleza de su condición antes de que la corrección se complete, el protocolo establece que... Y nada. Golpeé la barra suavemente con mi mano buena. La chica de las trenzas rojas me miró. ¿Otro? No, dije. ¿Tienes wifi? Me dio la contraseña escrita en una servilleta. Me conecté y busqué Orden Internacional de la Mesa Sagrada en cada buscador que conocía. Nada en Google, nada en Bing, nada en DuckDuckGo, como si no existiera. Busqué protocolo del primer bocado. Nada. Busqué invertidos linaje orden secreta pasta ritual. Nada útil, solo foros de conspiraciones llenos de ruido. Luego intenté algo diferente. Busqué el número de teléfono desconocido desde el que Mike me había enviado el mensaje. La gente como tú merece morir. Un resultado. Un solo resultado. En una página que tardó 15 segundos en cargar y que tenía el diseño visual de algo construido en 2003 y nunca actualizado. Fondo negro. Texto blanco. Sin imágenes. El título de la página era: si estás leyendo esto, ya saben que lo sabes. Sentí el vello de mis brazos erizarse bajo la ropa mojada. Seguí leyendo. No busques más información sobre la orden en Internet. Han eliminado todo rastro rastreable hace años. Lo que encontraste en el teléfono fue un error de un miembro descuidado y ya habrán identificado cuál. Lo que necesitas saber no está en ningún documento. Está en ti. Eres un invertido. Eso significa que tienes exactamente una ventaja sobre ellos, y ellos lo saben y por eso tienen tanto miedo. Si quieres sobrevivir, encuentra a otro invertido antes de que amanezca. Hay uno cerca de ti esta noche. Lo reconocerás porque será la única persona que te mire sin odio después de que le cuentes lo que comiste. Levanté la vista lentamente de la pantalla. Darnell había vuelto a su taburete y me estaba mirando con una expresión que no era odio. Era reconocimiento. Durante 3 segundos completos, ninguno de los dos habló. Darnell tenía los codos apoyados en las rodillas, inclinado ligeramente hacia adelante, con esa postura específica de quien lleva tiempo esperando que alguien llegue a una conclusión que él ya alcanzó hace mucho. Sus ojos no tenían la frialdad calculadora de Jessica cuando me miraba al final. No tenían el horror actuado del señor Henderson. No tenían el vacío robótico de mi hermano cuando tomó el cuchillo. Tenían algo que yo había olvidado que existía en los ojos de otra persona. Paciencia. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Pregunté. Desde los 19, dijo. Mi exnovia era de una familia iniciada. Me preparó el plato en nuestra primera cena formal. Pensó que me iba a desmoronar como todos los demás. Hizo una pausa. No me desmoroné. ¿Por qué no? Porque mi abuela me había contado sobre la orden cuando tenía 12 años. Se levantó del taburete y se acercó a la barra, bajando la voz aunque el bar estaba suficientemente ruidoso.
No todo, no los detalles, pero lo suficiente para que cuando ocurriera, yo supiera qué estaba pasando antes de que la reacción de mi novia terminara de confirmarla. ¿Tu abuela era miembro? Mi abuela era invertida. Sus ojos no parpadearon. Igual que su madre. Igual que yo. Igual que tú. Procesé eso. ¿Es hereditario? Todo en esto es hereditario, de ambos lados. Apoyó las manos en la barra. La orden lleva siglos rastreando linajes, los suyos y los nuestros. Cuando identifican a un invertido joven, lo asignan a un miembro de su generación para iniciar el protocolo de prueba. Normalmente funciona. El sujeto se desmorona en la fase 1 o la fase 2. Llegan a la fase 3 en casos excepcionales. Yo llegué a la fase 3. Sí, lo cual significa que eres considerablemente más peligroso para ellos que el promedio. No lo dijo como un cumplido, lo dijo como un diagnóstico. ¿Llegaste al capítulo 9 del documento? La oración estaba cortada. Darnell asintió lentamente, como si eso confirmara algo que sospechaba. Siempre la cortan. Es lo primero que hacen cuando detectan que un invertido ha accedido al archivo. Es una marca, una trampa. Si llegas al documento y la oración está cortada, significa que ya saben exactamente qué teléfono lo leyó, desde qué ubicación y a qué hora. El hielo que sentí no tenía nada que ver con la bolsa que envolvía mi mano. ¿Cuánto tiempo tenemos? Depende de qué tan cerca esté el coordinador regional. Miró su reloj. En esta ciudad diría que entre 40 minutos y una hora antes de que alguien llegue a verificar tu ubicación. El grupo de mensajes ya tiene tu señal del wifi del bar. Me levanté instintivamente. Siéntate, dijo con calma. Moverse ahora sin dirección es exactamente lo que esperan. Necesitas escuchar lo que la oración cortada iba a decir antes de que ellos la cortaran. Me senté. Darnell se inclinó hacia adelante y habló en voz baja y uniforme, como quien recita algo memorizado hace mucho tiempo. En el caso excepcional de un invertido que llegue a comprender la naturaleza de su condición antes de que la corrección se complete, el protocolo establece que la orden no puede proceder con eliminación directa. Hizo una pausa. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque matar a un invertido consciente de su condición activa, lo que ellos llaman el efecto de inversión, completa. Un invertido que muere sabiendo lo que es, no desaparece simplemente. Transfiere su condición. Se multiplica. Un invertido muerto conscientemente se convierte en 3 invertidos nuevos en la siguiente generación, nacidos en familias que la orden no puede predecir ni rastrear. Entonces no. Pueden matarme. No directamente. No ahora que sabes. Sus ojos se clavaron en los míos. Pero pueden hacer algo casi igualmente efectivo. Pueden lograr que tú lo hagas tú mismo. Que te rindas. Que decidas que no vale la pena seguir. Eso no activa el efecto porque técnicamente no es eliminación. Directa. La fase 3. El desmantelamiento metódico. Mi madre con el plato humeante y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué ventaja tengo?, pregunté. La página web decía que tenía exactamente una ventaja. Darnell se enderezó. Miró brevemente hacia la puerta, luego hacia el fondo del bar, luego hacia mí. Un invertido consciente puede hacer con el plato sagrado exactamente lo contrario de lo que la orden teme que haga. No destruirlo. Sus palabras cayeron despacio y deliberadas. Revertirlo. ¿Qué significa revertirlo? Significa que si un invertido consume el plato sagrado preparado por sus propias manos, con plena conciencia de su condición, el protocolo no se activa en él, se activa en la orden. Todos los que participaron en su corrección quedan liberados del condicionamiento. Tu novia, tu amigo, tu familia. Una pausa. Tu madre. El bar seguía con su ruido de fondo normal. Vasos, conversaciones, lluvia contra las ventanas. Pero para mí el mundo acababa de cambiar de forma completamente. Necesito aprender a preparar el plato, dije. Sí, dijo Darnell. Y yo sé cómo. Darnell le dijo algo a la chica de las trenzas rojas, quien asintió sin hacer preguntas y tomó su posición, junto a la puerta principal con una naturalidad que me indicó que esto no era la primera vez que Darnell le pedía que vigilara. Luego me hizo señas para que lo siguiera hacia la parte trasera del bar. La cocina estaba cerrada a esa hora, pero Darnell tenía llave de todo.
Era ese tipo de empleado, el empleado, que el dueño del negocio convierte silenciosamente en guardián porque reconoce en él algo confiable sin saber exactamente qué es. Encendió las luces fluorescentes y el espacio cobró vida en blanco quirúrgico, acero inoxidable y el olor residual de frituras y especias. Tenemos 30 minutos antes de que tengamos que movernos, dijo abriendo la alacena del fondo. No es suficiente para prepararlo completo esta noche, pero sí para que entiendas qué es lo que estás preparando y por qué. Sacó una caja de metal sin marcas, del tamaño de una caja de zapatos, cerrada con un candado de combinación. La abrió con una secuencia que no intenté memorizar porque había cosas más urgentes que hacer con mi cerebro en ese momento. Adentro había 3 cosas: un frasco de vidrio oscuro con un polvo color tierra, un cuaderno de pasta dura con las esquinas dobladas por el uso y una fotografía. Tomó el cuaderno primero. Mi abuela lo escribió durante 40 años, dijo. No es una receta en el sentido que conoces. Es un proceso. Hay una diferencia fundamental entre lo que la orden prepara y lo que nosotros preparamos, y esa diferencia no está en los ingredientes. ¿Dónde está? En el estado en el cinto cocinero. Abrió el cuaderno en una página marcada con una cinta roja. La orden prepara el plato desde el miedo. Miedo a los invertidos, miedo a perder su linaje, miedo a que su sistema se deshaga. Ese miedo se transfiere al alimento, y es exactamente lo que produce la reacción en quienes lo consumen. No es un ingrediente químico, es una frecuencia emocional codificada en el proceso de preparación. Lo miré. Sé cómo suena, dijo sin disculparse. Pero llevas semanas viendo cómo 14,000 personas reaccionan de manera idéntica ante un plato de pasta. A estas alturas puedes permitirte suspender el escepticismo. Tenía razón. Continué escuchando. El invertido prepara el plato desde lo opuesto. No desde el amor. Eso es una simplificación romántica que no ayuda. Desde la comprensión. Desde saber exactamente qué es el otro y elegir su liberación de todas formas. Señaló el frasco. Oscuro. Esto es el único ingrediente que nosotros añadimos que ellos no tienen. Se llama raíz de memoria en el cuaderno de mi abuela. Tarda semanas en conseguirse y prepararse correctamente. No tenemos semanas. No, me miró. Por eso no vas a prepararlo esta noche. Pero dijiste. Dije que ibas. A entender qué estás preparando y por qué. Cerró el cuaderno. Hay algo que necesitas hacer primero, antes de la preparación. Algo que la mayoría de invertidos omite porque es la parte más difícil y no está escrita en ningún documento. ¿Qué es? Tomó la fotografía de la caja y me la pasó. Era una imagen en blanco y negro, desgastada por el tiempo, de una mujer de unos 40 años sentada a una mesa. Frente a ella había un plato. Su expresión no era de miedo ni de odio. Era de una serenidad absoluta que resultaba casi extraña en el contexto de todo lo que yo sabía ahora. Mi abuela, 2 horas antes de preparar el plato por primera vez, dijo Darnell. ¿Sabes qué había hecho esas 2 horas? Negué. Había ido a ver a cada persona que participó en su corrección. No para confrontarlos, no para reclamarles, solo para mirarlos y entender que no actuaban desde ellos mismos, que el condicionamiento de la orden los había convertido en instrumentos de algo que ninguno de ellos había elegido conscientemente en su estado natural. La mujer en la foto tenía los ojos de alguien que ha perdonado algo muy grande y ha salido más pesada del proceso, no más liviana. Necesitas ver a tu madre, dijo Darnell. El dolor detrás de mis ojos pulsó con fuerza renovada. Quiso matarme hace 2 horas. No quiso. La orden quiso a través de ella. Su voz no tenía dureza, pero tampoco tenía espacio para negociación. Si preparas el plato sin haber hecho esto primero, el proceso no funciona. No es misticismo. Es psicología básica. No puedes cocinar desde la comprensión si todavía estás cocinando desde el rencor. La chica de las trenzas rojas asomó la cabeza por la puerta de la cocina. Darnell, hay un coche que lleva 10 minutos estacionado sin moverse frente al bar. Darnell cerró la caja de metal con una velocidad que indicaba práctica y me miró. Tiempo terminado. Me extendió el cuaderno. Tómalo. Léelo completo esta noche. Mañana consigues la raíz de memoria. Las instrucciones están en la última página. Y Jason.
Me detuve. Ve a ver a tu madre antes de que anochezca mañana. Sin eso, nada de lo demás funciona. Salimos por la puerta trasera de la cocina hacia el callejón. La lluvia había parado finalmente. El aire olía a tierra mojada y a algo que no supe nombrar, pero que sentí en el pecho como una presión nueva, distinta al miedo. Algo parecido a una dirección que por primera vez en semanas también era un destino. Capítulo 8. Caminé 40 minutos hasta la biblioteca universitaria con el cuaderno de la abuela de Darnell apretado contra mi pecho bajo la chaqueta, protegiéndolo de la humedad residual del aire como si fuera un órgano vital externo. Técnicamente, estaba en libertad condicional académica, lo que significaba que mi credencial podía estar bloqueada. Pero el guardia nocturno era un hombre de 60 años que llevaba tanto tiempo en ese puesto que había desarrollado una filosofía personal sobre no complicarse la existencia después de medianoche. Me dejó pasar con una mirada que decía que había visto cosas peores que un estudiante ensangrentado y empapado. Encontré un rincón en el tercer piso, lejos de las cámaras de seguridad que recordaba del plano mental del edificio, y abrí el cuaderno. La letra de la abuela de Darnell era pequeña y precisa, inclinada hacia la derecha con una consistencia que hablaba de alguien acostumbrada a registrar cosas importantes con cuidado. Las primeras páginas eran contexto histórico, la misma información que yo había encontrado en el documento de la orden, pero narrada desde el lado opuesto, desde adentro de los invertidos en lugar de desde adentro de la persecución. Los invertidos no eran una organización, nunca lo habían sido. Esa era su debilidad estructural y simultáneamente su única protección real. Una red puede ser infiltrada, una serie de individuos aislados que se encuentran por coincidencia o necesidad extrema, mucho menos. Según el cuaderno, la condición de invertido existía desde antes que la orden misma. La orden se había formado precisamente como respuesta al descubrimiento de los invertidos, no al revés. Alguien, en algún punto del siglo XIX, había identificado que ciertas personas respondían al plato sagrado de manera inesperada y había construido todo un sistema institucional alrededor del miedo a esa anomalía. Lo que ningún documento de la orden explicaba correctamente, y el cuaderno sí, era la naturaleza real del efecto de inversión completa. No era simplemente que un invertido muerto conscientemente se multiplicara en 3 nuevos invertidos. Eso era la interpretación superficial, la que la orden había adoptado porque era la más manejable para sus propósitos. La versión real era más específica y más devastadora para la lógica de la orden. Un invertido que completaba el proceso de preparación consciente del plato no solo liberaba a quienes habían participado en su corrección, liberaba el linaje completo de cada uno de ellos, hacia atrás y hacia adelante. Cada miembro de la orden conectado a esa red de corrección específica quedaba desligado del condicionamiento, no solo los participantes directos. El radio de impacto dependía de cuántas personas habían participado en la corrección del invertido específico. El mío había involucrado, que yo supiera, a Jessica y su familia, a Mike, al señor Henderson, al doctor del hospital, al dueño del motel, a mis compañeros de cuarto, a Chad, al decano, al guardia de seguridad de la cafetería que no había intervenido, y a mi familia completa. Estimé conservadoramente 30 personas de participación directa, cada una con su propio linaje familiar dentro de la orden. Generaciones enteras. Seguí leyendo hasta las 4 de la mañana. Cuando llegué a la última página, donde debían estar las instrucciones para conseguir la raíz de memoria, encontré algo que Darnell no me había mencionado. Una lista de advertencias. La primera decía: el proceso de preparación consciente requiere que el invertido haya procesado completamente cada pérdida infligida durante su corrección. No suprimido, no racionalizado, procesado. Hay una diferencia que el cuerpo reconoce aunque la mente intente engañarlo. La segunda, el invertido debe preparar el plato en el mismo espacio donde fue más profundamente herido durante su corrección. La ubicación importa porque el condicionamiento tiene memoria espacial. El mismo espacio donde fui más profundamente herido. No era el dormitorio universitario, ni el hospital, ni el motel. Era la casa de mis padres. La cocina donde mi madre cocinó, llorando. Donde mi padre tomó la lámpara. Donde mi hermano tomó el cuchillo.
Necesitaba volver exactamente al lugar del que había escapado corriendo bajo la lluvia con sangre en los ojos. La tercera advertencia era la más corta y la que me costó más tiempo sostener visualmente antes de poder seguir leyendo. Si el invertido fracasa en el proceso, ya sea por no haber procesado completamente las pérdidas o por no haber obtenido la raíz de memoria correcta, el plato producirá el efecto contrario al deseado. En lugar de liberar a los condicionados, consolidará permanentemente su condicionamiento. Serán irrecuperables, irrecuperables. Mi madre, mi hermano, Jessica, Mike, irrecuperables. Cerré el cuaderno y me quedé mirando la pared de libros frente a mí durante un tiempo que no me di. Afuera, a través de los ventanales del tercer piso, el cielo comenzaba a perder su negro absoluto hacia un gris oscuro que prometía amanecer sin mucho entusiasmo. Tenía un día. Necesitaba la raíz de memoria, que según la última página crecía específicamente en los bordes de cementerios y tardaba 2 horas en prepararse correctamente una vez recolectada. Necesitaba procesar cada pérdida, lo que fuera que era. Eso significara en términos prácticos. Necesitaba llegar a la casa de mis padres. Necesitaba cocinar en esa cocina. Necesitaba que mi madre, que probablemente todavía tenía el cuchillo de carnicero cerca, me dejara hacerlo. Y necesitaba no fracasar, porque si fallaba, las personas que amaba quedarían atrapadas para siempre en algo que ninguno de ellos había elegido conscientemente. Saqué el teléfono. Busqué el número de Darnell. Antes de marcar, vi una notificación de un número desconocido. Un mensaje de texto enviado hace 20 minutos. Lo abrí. Era de mi hermano José. Decía, solamente, mamá está en el hospital, infarto. Tienes que venir ahora. Llamé a Darnell mientras bajaba las escaleras de la biblioteca a una velocidad que el guardia nocturno observó con su filosofía habitual de no complicarse la existencia. Contestó al segundo timbre. Vi el mensaje de tu hermano, dijo antes de que yo pudiera hablar. Me detuve en el segundo piso. ¿Cómo sabes? Porque José me contactó a mí primero. No sabía a quién más llamar y encontró mi número en los contactos de tu teléfono viejo, el que dejaste en casa. Una pausa breve. Está asustado, Jason. El condicionamiento tiene fisuras cuando hay miedo real por alguien amado. No es suficiente para romperlo, pero es suficiente para crear grietas. ¿Está con ella ahora? En urgencias del Hospital General. Lleva 3 horas ahí solo. 3 horas. Mi hermano menor sentado solo en una sala de urgencias a las 4 de la mañana, mientras yo leía cuadernos en una biblioteca. El peso de eso me golpeó con una precisión que ningún objeto físico había logrado esa noche, ni la lámpara de mi padre ni la puerta de Jessica. Necesito la raíz de memoria, dije. Las instrucciones dicen que crece en bordes de cementerios. El cementerio más cercano al hospital es el de Santa Catalina, a 6 cuadras. Lo sé, ya estoy yendo. Conozco exactamente dónde crece y cómo recolectarla correctamente. Su voz tenía esa calma particular de quien lleva años preparándose para una noche específica sin saber cuándo llegaría. Nos encontramos en la entrada del hospital en 40 minutos. Pero Jason, escúchame. Te escucho. Lo que dijo el cuaderno sobre procesar las pérdidas antes de cocinar. Eso empieza ahora. No cuando estés frente a la olla. Ahora, mientras caminas hacia el hospital. Cada persona. Cada momento. No lo evadas. Colgué y empecé a caminar. Las calles a esa hora tenían esa textura específica de los lugares que normalmente están llenos de ruido, enfrentando su propia quietud. Negocios cerrados con las persianas bajas. Semáforos cambiando colores para nadie. El eco de mis propios pasos devolviéndome una compañía que no había pedido. Pensé en Jessica. No en la Jessica que me arrastró a la puerta, ni en la Jessica que dejó que su padre volcara la mesa. Pensé en la Jessica de la biblioteca, 3 años atrás, que se sentó frente a mí con un libro de bioquímica y me preguntó si podía compartir la lámpara de escritorio, porque la suya estaba rota. Había algo en esa memoria que ahora se sentía como mirar una fotografía de alguien que descubres después que actuaba todo el tiempo, y aún así la fotografía es real. El momento fue real. La lámpara compartida fue real. La orden la había asignado a mí. Pero nadie podía asignar 3 años de conversaciones a medianoche,
de risa en lugares inapropiados, de esa forma específica en que ella pronunciaba mi nombre cuando estaba medio dormida. Eso no era protocolo. Eso era una persona real atrapada dentro de un condicionamiento que le impedía elegir libremente. Sentía algo aflojarse en mi pecho. No desaparecer. Aflojarse. Pensé en Mike. Mike que me había salvado de aquella pelea en segundo año de universidad sin que yo se lo pidiera. Mike que sabía exactamente cómo hacerme reír cuando el mundo se ponía demasiado pesado. Mike que me colgó el teléfono y me bloqueó en minutos en todas las plataformas y me mandó un mensaje diciéndome que merecía morir. No lo odié en ese momento caminando. Lo vi. Vi a un hombre de 24 años que creía genuinamente estar haciendo lo correcto porque algo más antiguo y más grande que él le había reescrito la definición de correcto sin pedirle permiso. Otro aflojamiento. Pensé en mi padre con la lámpara, en mi madre con el plato humeante y los ojos llenos de lágrimas, y entendí, con una claridad que dolía de una manera completamente diferente al dolor físico, que el momento en que mi madre me pidió que me comiera el ravioli, llorando no había sido una trampa calculada. Había sido exactamente lo que parecía. Una mujer moribunda queriendo cocinar una última vez para su hijo, sin saber o sin poder evitar que el condicionamiento se activara automáticamente en el momento en que yo obedecí. Dos cosas completamente verdaderas, simultáneamente. El amor era real. La trampa era real. No se cancelaban mutuamente. Llegué al hospital general con los ojos ardiendo por razones que no eran el viento. La sala de urgencias tenía esa iluminación específica de los lugares diseñados para funcionar sin importar la hora. Una luz blanca, sin concesiones que hace que todo el mundo parezca estar al borde de algo. José estaba sentado en una silla de plástico naranja junto a una máquina expendedora, con los codos en las rodillas y la cabeza baja. Tenía 19 años. En ese momento parecía tener 12. Levantó la vista cuando escuchó mis pasos. Su expresión atravesó 3 estados en menos de 2 segundos. Primero el reconocimiento. Luego algo oscuro que era el condicionamiento intentando activarse. Luego las grietas que Darnell había mencionado, abriéndose bajo la presión de 3 horas solo en una sala de urgencias con nuestra madre al otro lado de una puerta. Las grietas ganaron. Se levantó y me abrazó con la fuerza específica de alguien que ha estado aguantando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. No dije nada. Él tampoco. Después de un momento se separó. Sus ojos tenían esa expresión de alguien que acaba de hacer algo que una parte de él no comprende del todo, pero que otra parte reconoce como correcto. No sé qué me pasó ayer, dijo con voz ronca. Con el cuchillo. No sé qué. Lo sé, dije. No fuiste tú. ¿Cómo puedes? Después te explico todo. Le puse la mano buena en el hombro. ¿Cómo está mamá? Estable. El médico dice que fue un infarto leve. Tragó saliva. Está preguntando por ti. Darnell apareció en la entrada de urgencias en ese momento, con una bolsa de tela oscura en la mano y tierra fresca visible en sus nudillos. Me miró. Asintió una sola vez. La raíz de memoria estaba lista. Ahora solo faltaba lo más difícil. Mi madre estaba en la cama 7 de urgencias, conectada a un monitor cardíaco que punteaba su existencia en pequeños picos verdes sobre pantalla negra. Tenía el cabello suelto sobre la almohada y los brazos llenos de los moretones fáciles que produce la quimioterapia en la piel. Parecía más pequeña que en mi memoria, como si la noche la hubiera reducido a su versión más esencial. Abrió los ojos cuando entré. Durante 3 segundos no supe qué iba a ocurrir. Si el condicionamiento iba a ganar sobre el infarto, sobre los medicamentos, sobre la reducción inevitable que produce estar conectado a máquinas en una cama de hospital a las 5 de la mañana. Entonces dijo mi nombre. No como lo había dicho en la cocina, con el horror contorsionando su rostro. Lo dijo como lo decía cuando era niño y llegaba corriendo desde el jardín con las rodillas sucias, con esa mezcla específica de cansancio y alivio que solo producen los hijos en las madres. Me acerqué. Me senté en el borde de la cama. Tomé su mano con mi mano buena. Jason, repitió más bajo. Algo me pasó anoche. No puedo explicarlo. Fue como si alguien más estuviera usando mi cuerpo y yo mirara desde adentro sin poder detenerlo. Lo sé, mamá. Te hicieron daño. Sus ojos recorrieron la venda en mi cabeza, mi mano vendada. Yo te hice daño.
El condicionamiento te hizo daño a ti primero. Le apreté la mano suavemente. Necesito que confíes en mí durante las próximas horas. Necesito hacer algo y necesito hacerlo en casa, en la cocina. Me miró durante un momento largo. ¿Vas a terminar esto? Voy a intentarlo. Cerró los ojos. Cuando los abrió tenían esa serenidad específica de las personas que han decidido soltar algo muy pesado porque ya no tienen energía para cargarlo. Las llaves están en mi bolso, dijo. El bolsillo del lado izquierdo. Darnell, José y yo llegamos a la casa de mis padres cuando el cielo había completado su transición del gris oscuro al gris claro que precede al amanecer real. La llave entró en la cerradura con un sonido que reconocí de toda mi vida y que ahora tenía un peso completamente diferente. La cocina todavía tenía los restos de la noche anterior, el plato de mi madre en el fregadero, la lámpara rota de mi padre en el suelo, una mancha oscura en las baldosas que preferí no examinar demasiado. Darnell puso la bolsa sobre la mesa y la abrió con metodología silenciosa. La raíz de memoria, recolectada 2 horas antes de los bordes del cementerio de Santa Catalina, era una raíz delgada de color gris verdoso, con una textura que recordaba a la corteza de árbol joven. La preparación según el cuaderno requería hervirla durante exactamente 20 minutos en agua sin sal, luego molerla hasta obtener un polvo fino que se incorporaba a la masa durante el amasado, no como ingrediente de sabor, como intención incorporada. José observaba desde la puerta de la cocina con la expresión de alguien procesando demasiada información nueva en muy poco tiempo. Le había explicado lo esencial durante el trayecto en el coche de Darnell. No todo. Lo suficiente para que entendiera qué estábamos haciendo y por qué no podía interrumpir el proceso independientemente de lo que ocurriera. Empecé a cocinar. El cuaderno de la abuela de Darnell no daba cantidades precisas para la masa. Decía algo que en mi primera lectura había parecido impreciso y que ahora entendía perfectamente. Las manos del invertido conocen las cantidades correctas porque la condición lleva la memoria del plato en dirección opuesta a como la orden la lleva. No midas. Recuerda. Mezclé la harina con los huevos. Añadí el polvo de raíz de memoria, que tenía un olor tenue a tierra después de lluvia, al tipo de olor que produce una sensación específica de algo comenzando en lugar de algo terminando. Amasé durante el tiempo que mis manos decidieron que era correcto, que resultó ser bastante más que cualquier receta normal requeriría. Mientras amasaba pensé en cada persona, no en secuencia ordenada. Las personas llegaban solas, en el orden que decidían llegar, y yo las dejaba estar completamente antes de dejarlas irse. Jessica en la biblioteca, con la lámpara compartida. Jessica cerrando la puerta sobre mis dedos. Las dos cosas simultáneamente verdaderas. Mike comprando el trago después de sacarme de la pelea. Mike diciéndome que merecía morir. Las dos cosas simultáneamente verdaderas. Mi madre enseñándome a leer en esta misma cocina. En mí no sin esta misma mesa. Mi madre señalándome con horror desde la puerta. Las dos cosas simultáneamente verdaderas. Mi padre enseñándome a andar en bicicleta un sábado de octubre, que recuerdo con una claridad inexplicable. Mi padre con la lámpara. Las dos cosas simultáneamente verdaderas. José protegiéndome, con su cuerpo. José tomando el cuchillo. Las dos cosas simultáneamente verdaderas. En algún punto del proceso me di cuenta de que estaba llorando. No de la manera dramática en que había sentido que iba a llorar en la sala de urgencias, sino de la manera silenciosa y continua de algo que lleva demasiado tiempo acumulado encontrando finalmente una salida sin aspavientos. Darnell no dijo nada. José no dijo nada. El relleno lo preparé con queso y con lo que encontré en la despensa de mi madre, sus ingredientes específicos, los mismos que había usado para cocinarme este plato toda mi infancia. Eso era importante. El cuaderno lo especificaba sin explicar del todo por qué, y yo lo entendía sin necesitar la explicación. El amor de mi madre estaba codificado en esos ingredientes tanto como el condicionamiento de la orden. Ambas cosas tenían que estar presentes para que la inversión fuera completa. Formé los raviolis uno por uno con las manos. La masa tenía una textura que no había esperado, más elástica que cualquier pasta que hubiera tocado antes, como si tuviera algo vivo adentro que colaboraba con el proceso. Los cociné en agua hirviendo durante 4 minutos exactos. Los
Serví en el plato que encontré en el fregadero, el mismo de la noche anterior, que lavé antes de usarlo porque eso también parecía correcto. Me senté a la mesa de la cocina de mis padres, en la misma silla donde había comido durante 20 años de desayunos y cenas y almuerzos de domingo. Darnell y José de pie detrás de mí, en silencio. Tomé el tenedor. Corté el primer ravioli con cuidado, observando cómo el relleno asomaba por los bordes con una consistencia perfecta que mis manos habían logrado sin instrucciones precisas. Lo llevé a la boca. Lo mastiqué despacio. Lo tragué. Silencio. Luego, desde algún lugar que no era exactamente el espacio físico de la cocina, pero que tampoco era completamente interno, sentí algo que no tengo palabras adecuadas para describir y que voy a intentar de todas formas. Fue como cuando se afloja un nudo que lleva tanto tiempo apretado que habías olvidado que existía. Pero el nudo no era mío. Era de todos los demás simultáneamente, y yo lo sentí aflojar en cada uno de ellos como si nuestros sistemas nerviosos estuvieran momentáneamente conectados en red. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jessica. Jason, no sé qué pasó. No sé qué te hice. Estoy llorando y no sé por qué, pero sé que necesito llamarte. ¿Puedo llamarte? 30 segundos después, un mensaje de Mike. Tío, estoy en shock. No sé explicar lo que acabo de sentir, pero necesito verte. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Luego el teléfono de José vibró. Lo miró con ojos muy abiertos. Es... Papá, dijo con voz quebrada. Está llorando. Dice que no sabe qué le pasó anoche. Dice que necesita hablar contigo. Darnell apoyó su mano en mi hombro durante un momento breve y sólido, del tipo que no necesita palabras porque las palabras reducirían lo que está comunicando, y luego se apartó. Afuera, el sol de la mañana finalmente decidió comprometerse con el día, entrando por la ventana de la cocina de mis padres en un ángulo que iluminó la mesa, el plato, mis manos, la mancha que todavía había en las baldosas y que limpiaría después, todo lo que quedaba de una noche que me había costado casi todo. Casi. Tomé el teléfono y llamé a mi madre al hospital. Contestó al primer timbre. ¿Funcionó? Preguntó. Sí, mamá, dije. Funcionó. Escuché cómo soltaba el aire que llevaba quizás años conteniendo sin saberlo. Y en ese sonido específico, en esa exhalación larga y temblorosa de mi madre desde una cama de hospital a 6 cuadras de distancia, encontré algo que había perdido hacía tanto tiempo que casi había olvidado su nombre exacto. Casa.